No sé para mí tampoco. ¿A qué se refiere? Hablamos de una mujer muy peligrosa. Entonces, no puedes simplemente como si nada hubiera pasado. Parece llega a olvidarse de mí. Va a seguir atacando a la señora Massini. Ella es una persona que es capaz de herir a su hermana para conseguir lo que quiere. Ella no tiene límites. Es imprevisible lo que hará. Es capaz de hacerle daño a todos para herir. Por eso tengo que tener mucho cuidado. No puedo equivocarme. Por cierto, Elif me platicó algo hoy. ¿Qué le dijo? Cuando ella entró a la habitación de aquí, vio que había una blusa tirada en el suelo. Y que cuando se acercó estaba llena de sangre. ¿Una blusa con sangre? Una compañera de sentarse en otra sección. Wilson, ¿podrías traerme un café, por favor? Bien, te he estado buscando. Estoy aquí, no te preocupes por mí, solo estoy leyendo el diario. ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿Estás bien? Te noto muy agitada. Puedes platicar si quieres. No. Te ves pálida, ¿por qué dices que no? Estoy bien, ¿por qué crees que no? Creo que mejor voy a ver a mi mamá. Espera, no, justo acabo de ir a revisar a tu madre. Fui porque no Diego, te ¿me escuché. escucháis? Estoy hablando sola. Mejor siéntate. Por suerte, Wilson ya tiene tu café listo. Verás que Llega. después de beberlo estarás bien. Ya no te preocupes. ¿Usted qué piensa? ¿Que no le parece extraño todo esto? Una luz ensangrentada deja muchas preguntas abiertas. Aunque lo intento, no puedo pensar nada bueno. No encuentro ningún. Oye, no griten tanto. No griten, sincero. Oi. ¿Están en inglés? Oye, no escucho nada.
Ya, ahora sí, perdón. ¿Por ahí sí? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Bien, nos habíamos quedado entonces los números divisores. Dijimos que eran exactamente los que podían dividir a un número, bien, con que me quedara resto cero. Por ejemplo, los divisores de 8 van a ser 2, 4, pero también puede ser el mismo 8, puede ser el 1, y también van a ser sus partes negativas. O sea, el menos 1, el menos 2, el menos 4 y el menos 8 también dividen al 8. Bien, entonces recordad que los divisores de un número van a ser aquellos que dividen exactamente a ese número. ¿Ven toda la presentación, cierto? Ahora Sí, sí se ve bien. Ya. A diferencia de los múltiplos, que un número podía tener infinitos múltiplos, bien, podemos nosotros hacer hasta el infinito la tabla, por ejemplo, del 2. Los divisores son una cantidad finita. Y de hecho hay números que tienen solamente dos divisores. Por ejemplo, el 7 se puede dividir solamente por el 1 y solamente por el 7. No hay ningún otro divisor para el 7. Bien, que eso lo vamos a definir enseguida cómo se llaman estos números que tienen esa característica. Algo que va a ser importante, sobre todo para las próximas clases, cuando empecemos a trabajar con las fracciones, es lo que se llama el mínimo común múltiplo. Bien, que ustedes lo recordarán que para poder determinar los denominadores en común, cuando estamos sumando fracciones, teníamos que hacer una tablita para poder determinar el mínimo común múltiplo. Ah, tal cual. ¿Cómo? ¿Qué pasó con la tabla, Nicolás? No me gusta mucho la tabla. Ah, ya que escuché una expresión. Sorry. Eh, ya, la tabla en verdad, esa tabla, como dijo Nicolás, puede ser bastante tediosa, ya, pero en verdad es bastante útil. Pero quizás puede ser no tan necesario si ustedes logran comprender Sí, de qué se trata el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo entre dos números, por ejemplo, va a ser entre todos los múltiplos que tienen un número. Por ejemplo, acá nosotros vemos los múltiplos de 3, que son el 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, etc. Son infinitos. Si nosotros comparamos con otro número, por ejemplo, los múltiplos de 4, que son todos los números que están en la tabla del 4, el 4, el 8, el 12, 16, 20, 24, 30, 28, 32, 36, etc., vamos a notar que tienen múltiplos en común. Por ejemplo, el 12 es un múltiplo que tiene en común el 3 y el 4. ¿Qué otro múltiplo tienen en común? El 24. 24 aparece en la tabla del 3, 24, 3 por 8, y el 24 aparece en la tabla del 4, 6 por 4. Y así podemos encontrar infinitos múltiplos comunes. Por ejemplo, el 36. El 36 es lo mismo que decir 3 por 12. El 36 es lo mismo que decir 4 por 9. Bien, tienen muchos múltiplos en común, pero siempre vamos a poder encontrar el más pequeño de todos esos múltiplos que tienen en común, que es lo que se llama el mínimo común múltiplo, que en el caso entre 3 y 4 sería el 12. Bien, ¿por qué? Porque entre todos los múltiplos que tienen en común, este es el que tiene menor valor. Y ahora nosotros podríamos agregar otro número, por ejemplo, ver el 8. El 8 tiene como múltiplos el 8, el 16, el 24, el 32, el 40, el 48, el 56, el 64, etc. Bien, pero ahora notamos de que estos tres números ya no tienen en común el 12 como múltiplo, porque el 8 no tiene como múltiplo al 12. Por lo tanto, tenemos que encontrar otro número más pequeño que sea múltiplo del 3, el 4 y el 8, que en este caso sería el 24. Bien, puede ser eso una forma de determinar el mínimo común múltiplo, ya haciéndolo por extensión, o podremos hacer la famosa tablita que no le gusta a Nicolás, bien, que les voy a explicar por si no lo recuerdan, les voy a mostrar cómo se determina el mínimo común múltiplo entre dos números con esta famosa tabla. Por ejemplo, vamos a determinar ya, ahí está la tablita que no le gusta al Nico, entre 12 y 18. Bien, ¿cómo vamos a encontrar el mínimo común múltiplo entre 12 y 18 con esta famosa tablita?
vamos a buscar divisores que tienen en común el 12 y el 18. Vamos a partir con el 2, porque vamos a notar de que ambos números son divisibles por 2. ¿Cómo se llaman los números que son divisibles por 2? ¿Alguien sabe? ¿Quién se arriesga a decirlo? Lo puede escribir en el chat. Bien, nadie se atreve. Ya, de todas maneras vamos a definir estos elementos a continuación. Notamos entonces que el 12 y el 18 se pueden dividir por 2. Por lo tanto, vemos cuántas veces cabe el 2 en el 12. El 12 en el 12 cabe 6 veces, ¿cierto? Porque 12 dividido 2 es 6. Y el 12 en el 18 cabe 9 veces, porque 9 por 2 me da 18. Y ahora tenemos que seguir viendo divisores que tienen en común estos dos numeritos nuevos que encontramos acá. Bien. Camila, la clase sí está siendo grabada, así que la primera parte la va a poder ver después en YouTube. Vemos entre el 6 y el 9 qué divisores tienen en común, y notamos que ambos son múltiplos de 3. Por lo tanto, podemos dividir por 3 y eso nos daría 2. Y podemos dividir el 9 en 3, lo cual nos daría 3. Y ahora tenemos que tener ojo, porque notamos que el 2 y el 3 no tienen divisor en común, salvo el 1. Por lo tanto, vamos a ir eliminando uno por uno. Vamos a eliminar primero el 2. ¿Y cómo? Vamos a poner el 2 acá. Y el 2 en el 2 cabe una vez y ya terminamos aquí. Y ahora nos queda eliminar el 3. ¿Cómo eliminamos este 3? Con el mismo 3. Y 3 en el 3 cabe una vez. ¿Para qué hicimos todo este show? Ahora, para poder encontrar el mínimo común múltiplo, basta multiplicar todos los elementos que tenemos acá. Y multipliquemos. Tenemos 2 por 3 son 6. 6 por 2 son 12. Y 12 por 3 son 36. O sea que el mínimo común múltiplo que estábamos buscando sería 36. Ese es el múltiplo que tienen en común de menor valor. Bien. Y al tiro nos vamos a saltar entonces, ocupando este mismo ejemplo, a lo que es el máximo común divisor. Bien, si vimos que el mínimo común múltiplo era el múltiplo que tienen en común más pequeño, el máximo común divisor va a ser el valor que va a dividir a estos dos términos, bien, pero va a ser el más grande de todos esos valores. Chicos, ¿pueden desactivar el micrófono, por favor, cuando no estén hablando? Porque se hace un poco de interferencia y no se logra escuchar bien. Para encontrar el máximo común divisor, como les dije, que era el divisor más grande que tienen en común estos dos números, nos sirve esta misma tablita. Y esta misma tablita nos sirve hasta cierto punto. Ya acá nosotros llegamos hasta que nos quedó 1 y 1. Pero tenemos que detenernos cuando ya no encontremos más divisores en común. Por ejemplo, si vamos atrás, en este esquema, habíamos dicho de que el 2 cabía exactamente 6 veces en el 12 y el 2 cabe exactamente en el 9. Por lo tanto, el 2 es un divisor que tienen en común. Ahora tenemos que ver si siguen existiendo más divisores. Por ejemplo, entre el 6 y el 9 está el 3. El 3 en el 6 cabe 2 veces, el 3 en el 9 cabe 3 veces. Y ahora, como el 2 y el 3 no tienen divisor en común, el máximo común divisor va a ser la multiplicación de estos dos números. O sea que el número más grande que va a dividir al 12 y al 18, en este caso sería 6. Notemos que el 12 se puede dividir por 2 y se puede dividir por 3. El 18 también se puede dividir por 2 y se puede dividir por 3. También se puede dividir por 9. Bien, pero el divisor más grande que tienen en común en este caso sería 6. 6 en el 12 cabe 2 veces, 6 en el 18 cabe 3 veces. Bien, definimos entonces mínimo común múltiplo, máximo común divisor. Si no quedó muy claro ahora, de todas maneras cuando lleguemos a la clase de fracciones nos vamos a detener un poco acá para que quede bastante claro. Bien. Nada más. Ya.
Vimos recién el máximo común divisor, entonces... Profesor, acá el tenemos PPT que... lo mandará, disculpe, lo mandará al correo. Esto lo voy a mandar al correo. Ya una vez que cargue los videos al YouTube, voy a mandar un correo con la presentación y Ya. el link para que puedan volver a ver el video si que lo sienten necesario. Gracias, profe. Ya, siguiendo entonces con las propiedades de los números enteros, en verdad ahora vamos a pasar a lo que son clasificaciones. Bien, y una de las clasificaciones son los números primos. Dijimos delante que había números que no tenían más divisores que el 1 y sí mismo. Por ejemplo, el 13 no se puede dividir por ningún otro número que no sea el 1 o el mismo 13. Estos números son números primos. Bien, entonces los números primos van a tener la característica que solamente se van a poder dividir por 1 y por sí mismos. Tenemos el caso acá del 23, no tiene ningún otro divisor salvo el 1 y el 23. Lo mismo pasa con el 29, lo mismo pasa con el 41, y lo mismo pasa con infinitos números. Bien, los números primos también son infinitos. Y algo importante, el número primo de menor valor es el 2. El 1 no es un número primo. Bien. Y por otra parte tenemos lo que son los números compuestos. Los números compuestos son todos aquellos números que se pueden dividir por más números, salvo por el 1, quizá, además del 1 y sí mismo. Por ejemplo, el 8 no es un número primo, es un número compuesto. ¿Y por qué es un número compuesto? Porque esto se puede dividir por 2 y se puede dividir por 4, además de que se puede dividir por 8. Bien, entonces tenemos los números primos que solamente se pueden dividir por 1 y por sí mismo, y los números compuestos que se pueden dividir por más números, el 1 y sí mismo. Tenemos los números pares, que fue el que estuvimos viendo delante. Por ejemplo, el 12 y el 18 son números pares. ¿Y qué características tienen los números pares? Chicos, necesito que muteen sus micrófonos. Ya por ahí hay una opción para ponerle ahí en silencio el micrófono. Bien, tenemos los números pares, entonces son todos aquellos que se pueden dividir por 2. O sea, son todos los números que yo puedo escribir como una multiplicación entre 2 y otro número. Por ejemplo, el 12 es un número par porque yo lo puedo escribir como 2 por 6. El 100 es un número par porque yo lo puedo escribir como 2 por 50. O sea que todos los números que se pueden dividir por 2 van a ser los números pares. Y por otra parte, todos los números que no se pueden dividir por 2 son los que nosotros conocemos como los números impares. Como el 5, como el 11, como el 15.013, por ejemplo. Siempre tenemos que fijarnos en la última cifra. Si la última cifra es divisible por 2, significa que todo el número se puede dividir por 2. Bien, entonces tenemos los números impares, que son todos aquellos que no se pueden dividir por 2. Y ahora pasamos al fuerte de esta clase, donde necesito que pongan la mayor atención posible, porque vamos a ver cómo operar con los números enteros. Bien, necesito que quede esto bien claro, porque esto depende de la continuidad que vamos a tener durante el semestre, ya que vamos a estar siempre trabajando con estos conjuntos. ¿Cómo vamos a sumar números enteros? Bien, acá vamos a meter un poquito de álgebra. Dice A y B, dos números enteros. ¿Qué quiere decir A y B? Solamente nos indica que son algún número. A me dice que es un número entero cualquiera. Puede ser el menos 15, puede ser el 13, etc. Lo mismo que B. B también es un número entero. Puede ser el 1, puede ser el menos 45, etc. Puede ser cualquier número. Entonces vamos a tener dos casos cuando nosotros estemos sumando números enteros. El primero de los casos va a ser cuando estemos sumando dos números que tengan exactamente el mismo signo. ¿Bien? Ustedes saben de que si yo sumo el 7 con el 8, por ejemplo, estoy sumando números positivos, por lo tanto el resultado va a ser positivo, y llevo y lo sumo nomás. 7 más 8, 15, y como son positivos, el resultado es positivo. Pero si yo estoy sumando dos números negativos, vamos a sumar sus cantidades ignorando el signo. Y cuando ya tengamos el resultado de la suma, vamos a agregar el signo negativo porque ambos números son negativos. Por ejemplo, si sumo el menos 4 con el menos 3, estoy sumando dos números que son negativos, voy a sumar 4 con 3 que me da 7, y como ambos son negativos, el resultado va a ser negativo.
Bien, entonces cuando estemos sumando dos números con el mismo signo, siempre el resultado se va a sumar, se van a sumar las cantidades y se va a mantener el signo de estos números. Ahora, si estamos sumando dos números que tienen distintos signos, ¿qué va a ocurrir? Vamos a calcular la diferencia que hay entre los números ignorando el signo. Chicos, nuevamente el micrófono, por favor, mutenlo, ya que se escucha alguna interferencia, se escucha un ruido ambiente. Como estamos sumando dos números que tienen distintos signos, entonces, como les decía, vamos a ignorar los signos y vamos a calcular la diferencia. O sea, vamos a restar los números. Y el signo del resultado va a ser aquel del número que es mayor entre los dos números que estamos sumando. Por ejemplo, si estoy sumando el 7 con el menos 8, bien, estoy sumando un número positivo con un número negativo, calculo la diferencia que hay entre 7 y 8. La diferencia entre 7 y 8 es 1, ¿cierto? Porque 8 menos 7 es 1. Y como el 8 es más grande que el 7, nos vamos a quedar con el signo del 8 que es negativo. O sea, 7 más menos 8 va a ser igual a menos 1. Vamos a ver acá unos ejemplos rapiditos. Tenemos acá determinar el valor de 13 más 21, menos 9 más 16, menos 12 más menos 15 y 7 más menos 19. En el primer ejemplo, tenemos una suma de dos números positivos, por lo tanto esto llegamos y lo sumamos tal cual lo sabemos hacer. El 3 con el 1 me da 4, el 2 con el 1 me da 3, ambos son positivos, por lo tanto el resultado debe ser positivo. 13 más 21, 34. Pero ahora veamos qué ocurre con el ejemplo B. Estamos sumando dos números que tienen distintos signos, el menos 9 y el 16. Como tienen distintos signos, vamos a restarle a 16 el 9. Y 16 menos 9 nos va a dar 7. 7. Y como el 16 es más grande que el 9, nos vamos a quedar con el signo que acompaña el 16, o sea que el resultado va a ser 7 positivo. Podemos poner el signo más, pero en verdad está de más. ¿Bien? Porque cuando no tiene el signo, nosotros automáticamente asumimos de que el número es positivo. Veamos qué ocurre con el caso C. Estamos sumando dos números que tienen el mismo signo y en este caso va a ser negativo. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar sus cantidades ignorando los signos. 12 más 15 nos da 27. Pero como ambos números son negativos, el resultado va a ser negativo. ¿Bien? ¿Qué ocurre con el último ejemplo? Nuevamente acá, como en el caso B, estamos sumando dos números que tienen distintos signos. Por lo tanto, calculamos su diferencia. Primero vamos a ver cuánto es 19 menos 7. Y la diferencia que hay entre 19 y 7 es 12. Pero en este caso, el número más grande que 19 está acompañado con un signo negativo, por lo tanto la respuesta va a ser negativa. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Lo puede decir acá por micrófono o lo puede escribir en el chat. Ya varios se la jugaron con la respuesta y está correcta. Bien, ya la Jenny está pidiendo que no más micrófono, así que solamente la respuesta acá en el chat. Si se fijan, hay una opción que es levantar la mano. Tratemos de ocupar eso para poder opinar algo. Ya levanten la mano y ahí yo voy a poder ver el chat si quieren decir algo. ¿Vale? Sigamos entonces. Ya, una observación importante. Bien, dice que la suma de los números enteros, y en verdad en todos los números reales, hay una propiedad que es la conmutatividad. ¿Qué significa la conmutatividad? Que yo puedo cambiar el orden y el resultado va a ser el mismo. Si yo sumo el 5 con el 7, es exactamente lo mismo que sumar el 7 con el 5. Bien, y esta propiedad a nosotros nos va a permitir ver una estrategia de cómo restar con los números enteros. Bien, vamos a ver la siguiente lámina.
y vamos a ver entonces cómo trabajar la resta. Tenemos nuevamente A y B, que son dos números enteros, y dice que el valor de A menos B va a ser igual a A más menos B. Bien, ¿qué quiere decir esto de acá? Cuando nosotros estamos trabajando una resta, en verdad, estamos trabajando una suma, ya que está como camuflada acá. Bien, siempre nosotros todas las restas las podemos transformar en una suma. Bien, en rigor la resta en sí no existe como operación, siempre estamos sumando. Solamente que vamos a estar sumando números positivos o vamos a estar sumando números negativos. Lo mismo ocurre con la división, que vamos a ver cuando estemos trabajando con las fracciones. Nos vamos a dar cuenta que la división tampoco existe propiamente tal, sino que todo es una multiplicación. Todas las divisiones las podemos escribir como una multiplicación. Bien, entonces lo que dice acá es que si yo estoy restándole un número a otro número, en verdad yo puedo transformar esa resta en una suma y aplicar las propiedades de la suma que vimos anteriormente. Y entonces, como dice acá, la resta entre dos números enteros es equivalente a la suma entre el minuendo, que es el primer término de la resta, y el inverso aditivo del sustraendo, que es el segundo término. El inverso aditivo quiere decir el número con el signo opuesto al que tiene. Vamos a ver unos ejemplos para que quede más claro el tema de la resta de los números enteros. Tenemos 4 ejemplos. Bien, vamos a ver qué ocurre con el primero. El primero dice 35 menos 23. Es una resta que todos sabemos hacer porque estamos restando dos números positivos, bien, y a un número más grande le estamos restando un número más pequeño. 35 menos 23 sería 12. Pero ¿cómo nosotros lo resolvemos según lo que le acabo de mencionar, de transformar esta resta en una suma? Al transformar esta resta en una suma, nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría como 35. No, me está quedando horrible los números. Vamos a ocupar otra opción. Ya, esto nos quedaría como 35 más, y noten de que ahora yo acabo de transformar esto en una resta. En una suma, perdón, esta resta. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sumando dos números que tienen distintos signos. Al 35 le estoy sumando un número negativo. Por lo tanto, calculo la diferencia que hay entre estos dos números, que sería 12, y como el 35 es el número mayor, nos vamos a quedar con el signo de 35, que sería positivo. Bien, o sea que nos quedó como una resta común y corriente, como las que nosotros aprendimos en el colegio. ¿Qué ocurre ahora en el caso B? En este caso, vamos a transformar entonces esta resta nuevamente a una suma. Nos quedaría como menos 11 más, y vamos a agregar el menos 14. Bien, se dan cuenta que es como si tuviera un signo más camuflado entre el 1 del 11 y el signo menos. ¿Ya? Exacto, Martín. La suma se transforma a 11 más menos 14. Bien, ahí algunos ya se adelantaron con la respuesta. Transformamos entonces esta resta en una suma, ¿y qué nos quedó? Nos quedó una suma de dos números negativos. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la suma que hay entre 11 y 14, y como ambos son negativos, el resultado va a ser negativo. Bien, entonces menos 11 menos 14 va a ser igual a menos 25. Veamos el ejemplo C. Tenemos 7 menos 15. Nuevamente tenemos acá una resta, y lo que vamos a hacer, vamos a invertir entonces, esto como les dije lo podemos transformar en una suma, y según la división que salía, la definición que les di delante, es estar sumando el inverso aditivo del numerito que está a la derecha de esta resta. El menos 15 tiene como inverso aditivo al 15 positivo. Recuerde que el inverso aditivo va a ser el número con el signo contrario. Si tengo menos 15, el opuesto va a ser 15 positivo. Por lo tanto, voy a sumarle 15 positivo. Notemos que esta resta nuevamente la transformé en una suma. Y esto me da 22 positivo. Y acá nosotros vamos a tener un tips. Bien,
que es lo que nos enseñaron también en el colegio, que si yo tengo un menos menos, esto automáticamente yo lo puedo transformar a un más. Y ahí viene también lo de la regla de la multiplicación, que si yo estoy multiplicando un número negativo por un número negativo, el resultado siempre va a ser positivo. Bien, pero eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda? Ya presionen ahí la opción de levantar la mano si es que alguien tiene alguna duda. ¿Vale? Veamos este último ejemplo. Tenemos menos 33 menos 19. Y dijimos que esta resta la podemos transformar en una suma. Menos 33 más el inverso aditivo del menos 19. ¿Y cuál es el inverso aditivo de menos 19? El 19 positivo. Nuevamente hice este cambio de transformar el número, este menos menos, en transformarlo en un más. ¿Y qué tenemos ahora? Tenemos una suma de dos números con distintos signos. Calculamos la diferencia. ¿Cuánto es 33 menos 19? Eso nos va a dar 14. Y como 33 es más grande que 19, el resultado va a ser negativo. Entonces, ¿qué debemos acá recordar bien? Que si yo tengo un menos menos, esto lo podemos transformar siempre a un más. Bien. ¿Dudas hasta acá? Bien, ya varios también se aventuraron con la respuesta y está súper. Bien, ¿dudas? ¿Todo bien? Perfecto, vamos a pasar a la siguiente lámina. Entonces, como les dije, nosotros notamos de que el menos menos lo podemos transformar a un más. Bien, como dice acá, menos b es lo mismo que decir b positivo. Esto nos permite entonces definir la multiplicación y la división de los números enteros. Este es el motivo de por qué menos por menos nos va a dar más. ¿Cómo multiplicamos y dividimos los números enteros? Vamos a tener dos casos, cuando tienen el mismo signo y cuando tienen distintos signos. ¿Qué ocurre si estoy multiplicando y dividiendo dos números que tienen el mismo signo? Voy a hacer la operación ignorando el signo. Bien, calculo, por ejemplo, 3 por 4, lo calculo tal cual 12, y si era menos 3 por menos 4, el resultado va a ser positivo, lo mismo que si fuera 3 por 4. Bien, se multiplican o se dividen entonces las cantidades y el resultado siempre va a ser positivo si es que los dos números tienen el mismo signo. Menos por menos más por más también. Ahora, si los números tienen distintos signos, nuevamente hago la operación así común y corriente, considerando solamente los valores y los signos, y el signo que va a tener el resultado siempre va a ser negativo. O sea, si yo multiplico un número negativo con un número positivo, el resultado sí o sí va a ser negativo. Si yo divido un número positivo por un número negativo, el resultado va a ser negativo. Bien, entonces recordar que si tiene el mismo signo, la multiplicación y la división va a ser positiva. Distinto signo, la multiplicación y la división va a ser negativa. Bien, no confundirse acá con lo que vimos en la suma y resta, que dijimos de que si estamos sumando dos números negativos, el resultado va a ser negativo. En el caso de la multiplicación, no. Bien. Por ejemplo, determinar el valor de 12 por 9. Tenemos dos números positivos, por lo tanto ya sabemos que el resultado va a ser positivo. Y multiplicamos tal cual. Y 12 por 9 nos da 108. Bien, lo que es la tabla del 12, supongo que todos se la saben. El caso B. Tenemos 7 por menos 15. Estamos multiplicando dos números que tienen distintos signos. Por lo tanto, automáticamente nosotros sabemos de que el resultado va a tener signo negativo. Y multiplicamos. 7 por 15 nos da 105. Y como estamos multiplicando positivo por negativo, el resultado es negativo. Veamos el ejemplo C. Estamos dividiendo dos números, pero estos dos números son negativos. Por lo tanto, si estamos dividiendo dos números con el mismo signo, el resultado va a ser positivo.
Y ahora hacemos la división de 144 entre 16. Y 144 en 16 son 9. Bien. Y como les dije, como ambos números son negativos, el resultado va a ser positivo. Sí o sí. Y por último, en el ejemplo D, tenemos menos 64 dividido 16. Hacemos la operación 64 dividido 16, es 4, pero como los números tienen distintos signos, estamos dividiendo un número negativo en uno positivo, el resultado sí o sí va a ser negativo. Bien, entonces veamos nuevamente estos ejemplos. Tenemos dos números positivos que se están multiplicando, resultado positivo. Tenemos dos números negativos que se están dividiendo, resultado es positivo. Ahora, si los dos números que estamos multiplicando son positivo y negativo, o negativo y positivo, como se ve acá en la división, el resultado siempre va a ser negativo. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Chichiña. Ay, se me pegó. ¿Me escuchan o no? Porque se me está pegando el Zoom. Sí, profe, sí se escucha. Y ahí sí. Ya. Oh, está pegado. Ya, veamos si se despegó ahora. Chicos, van a tener que tener un poquito de paciencia. Miren, de todas maneras queda 1 minuto y medio para que se acabe este video. Bien, así que lo voy a cerrar y les voy a mandar nuevamente el correo. Bien, porque esto está demasiado pegado. Ya vamos a hacer eso. Bien, así que atento al correo, nuevamente les voy a mandar el mail.